Siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de GTD, tecnología para simplificar tu vida. Con Securitas, empresa segura, empresa que no se detiene. Marzo es vuelta al trabajo y mes de ir a dar una vuelta con Mita Rentacar. AFP Habitat, UPago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Con 2 minutos de este día martes 12 de marzo del año 2024. Sigue aún 24, sí, 24. Aún así, no, mire usted calladito al parcito. Sigue con nosotros Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás, Consuelo? Hola, muy buenos días. ¿Por qué te sentás ahí? Consuelo Vicencio. Matías quiere estar lo más lejos posible de mí. ¿Por qué te sentás ahí? Porque me va a llegar un café y no quiero interrumpir aquí el paso. Bueno, ok. ¿Cómo están, Consuelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el país? Cosas irrelevantes de las que estoy Porque tú sorprendida. vives en Chile, pero no vives en Chile. La gente no Y cree yo tengo que... la cabeza completamente dividida y yo quiero decir que este es un programa muy escuchado por los expats de este planeta. Sí, Todos los chilenos no. repartidos, y eso es maravilloso porque también se arma una comunidad del programa afuera, lo que es muy bonito. Entonces cuando uno viene de visita y no solo tiene la cabeza, sino que tiene el cuerpo en el país, la cuerpa, como dicen. Te piden... No, ya pasó de moda. No, ay sí, ojalá. Oye, ya. No, lo que te iba a decir, uno, pucha, que hay que cambiar luego el horario, encuentro. Que no puede ser que a las 7 de la mañana esté oscuro. A mí me encanta. Ay, ¿te gusta? Como yo soy calvinista, me encanta Ay, levantarme de no. noche. Es que yo encuentro que la luz en la mañana Sentir que sufrí. energiza, Ahora, ¿sabes cuál es el ¿verdad? problema? Dura tan re poco rato eso de que... Porque, claro, tenés unas 15 días con luz y después volvía lo mismo. Y después te cambia. Después volvía lo En mismo. fin, bueno. Y yo prefiero que oscurezca un poquito más tarde, pero bueno, da lo mismo. En mi opinión no le importa a nadie en esa y en muchas Y materias. en muchas otras dimensiones. Oye, mira... Yo ayer de verdad tuvimos en Duna un día dedicado a la Comuna de Las Condes. El pueblito. el pueblito. Como O sea, después al toque de gong sirve a conectar el resto del país. el resto del país, claro, al toque. Bueno, esta radio está en Las Condes, podemos dar Es esa por explicación. eso. No, Podemos porque dar- se está dando la batalla No, de la derecha. es que es una batalla, lo que pasa es que ese es el punto. Lo que pasa es que aquí lo que subyace, a mi juicio, es todas las almas, todos los mundos, todos los seres, todas las pasadas de cuenta, iba a decir venganza, pero suena muy duro, todas las pasadas de cuenta que son tan propias de los conglomerados políticos y que son tan propias además de los conglomerados políticos que se han dividido. Tú dices que hay cosas antiguas aquí. Yo sí, o sea, claramente hay cosas muy antiguas. Hubo una frase ayer que dijo aquí Arturo Esquella, que sorpresivamente, al revés de lo que todos suponíamos, inclusive creíamos que sabíamos, por ejemplo, los republicanos no tienen ningún problema con la reelección de la alcaldesa Camila Merino en Vitacura, por ejemplo. Y algo similar plantea respecto a Cristóbal Lira en Barnechea. Ellos plantean que habían estado buscando candidato a alcalde en Barnechea porque Cristóbal Lira había dicho que no seguía. Pero ¿cuáles son los dos grandes puntos de Y confianza? Santiago también ven con buenos ojos a Alessandro. Alessandro, sí, pero yo diría que esa tiene que ser otra discusión porque ahí hay un riesgo político. Pero en este caso, ¿qué es lo que hay? Es que, y lo dijo claramente, la razón para apoyar a la alcaldesa Camila Merino es porque la alcaldesa Camila Merino luchó contra la corrupción. Y se cargó a, comillas, el legado del alcalde de Torrealba. Y eso lo dejó aquí sentado en la misma silla en que está sentado hoy día ahora Matías, lo dejó súper claro ayer Que Arturo eso es Esquella. algo que no habría hecho la alcaldesa Peñalosa y se esperaba de ella que lo hiciese. Por extensión, yo entiendo que sí. ¿Cuál sería la falta de la alcaldesa Peñalosa? Porque el problema de la alcaldesa Peñalosa es solamente el CEFAM. No, lo que se sostiene es que hay toda una estructura muy antigua en la Municipalidad de Las Condes, en la cual hay
digamos, a ver, es una municipalidad eficientísima en educación, muy buena en salud, que entiendo tiene muy buenos servicios comunitarios, etcétera, etcétera. Pero hay basura debajo de la alfombra. Pero hay mucho esqueleto en el ropero. Oh. Y eso, Bueno, serían- han salido cosas, no recuerdo ahora, pero Pero que varias pero cosas, que que los afectan- tesoreros, que los administradores, claro, que las horas En extraordinarias. la tarde que- hablamos con con la alcalde Mañalosa. ¿Y qué dijo a propósito, No, a propósito de dice- eso? ¿O ella cree que hay una No. El concepto una campaña general- en su el contra? concepto general es que nadie está libre que en la organización en que esté queden escobas. El tema es cómo uno las enfrenta, cómo las arregla. Y claro, se ha enfrentado a todas las que tú dices y dice, bueno, aquí no se ha descubierto ni que haya alguien que esté metido en una acción dolosa, ni una conspiración para robarle a nadie. Sencillamente ocurrieron cosas que son irregulares que se están investigando y que ella sostiene que está ayudando a esa investigación. Es otra mirada a los hechos. Y ahí, ¿cuál es? Dos preguntas. Bueno, una que me imagino que para ella ha pasado mucho tiempo, pero finalmente ella es un delfín de Joaquín Lavín, ¿verdad? Sí. Entonces también Fue matar al padre no es sencillo. O en sea, ese a ver, sentido. convengamos que lo más parecido al dedazo mexicano, es decir, que se designa al reemplazante, o lo vimos en la Comuna de las Condes cuando Joaquín Lavín decide que Daniela Peñalosa es la candidata. Perdón. Exactamente. Pero fue una primaria y la ganó. O sea, el dedazo. ¿A Gonzalo Carrera no le ganó una primaria? No. ¿O le ganó en la elección misma? La elección misma. ¿Sí? Allá. Sí. Ya, ok. Y lo otro es que, claro, todos estos temas que han ido apareciendo y que se han ido investigando, no lo del CESFAM, que es el asunto de la negociación por la última casa, que al ir comprando casa por casa llegaron a la última casa para hacer el CESFAM, que tenía un precio exorbitante por ser la última, evidentemente. Pero de que todos los casos que se han ido descubriendo, no ha habido entonces quizás una búsqueda activa por parte de ella, que no ha sido la alcaldesa la que ha tomado la iniciativa de limpiar. Me imagino que esa es la crítica. ¿Y cuál es la historia para atrás de republicanos? ¿Por qué habría... no sé, recuérdanos un poco la historia, Nico. No, lo que pasa es que aquí ya entra... ¿Por qué republicano estaría enojado con Lavín? No, a Lavín siempre... el mundo de acuérdate del bacheletismo aliancista. Sí. Siempre el Okay. mundo de la derecha más tradicional miró con desconfianza a Joaquín Lavín. Joaquín Lavín y su romance con la derecha tradicional, la derecha dura, el movimiento fundacional de la UDI, duró hasta el gallito pelea. ¿Te acuerdas? Pero eso es como... Pero por eso, 90, efectivamente, Muy antiguo. 90, duró hasta el gallito pelea. Y ahí para adelante, el cosismo de Lavín, el tender puentes, el abrirse, etcétera, no era bien visto. No, la derecha casi llega a la presidencia con Lavín, llegó con Piñera, ninguno de los dos eran candidatos cómodos para el mundo de la derecha tradicional. Y hay ahí una lógica respecto a que se traicionan los principios fundantes. A Piñera se lo cobraba menos que a Lavín inclusive, porque Lavín venía del mismo palo. Lavín venía del mismo palo, en cambio Piñera venía de otro lado. Entonces ahí hay una historia. Ahora, pero vamos a los datos. Joaquín Lavín asume la alcaldía de Las Condes, el 26 de septiembre del 92. Es alcalde hasta el 99, hay una breve interrupción porque durante un año, Carlos Larraín, cuando él se va de candidato, Carlos Larraín asume como alcalde de Las Condes y es un breve periodo, es designado por el Consejo Municipal. Es alcalde de Las Condes. Luego, entre el 6 de diciembre del 2000 y el 6 de diciembre del 2016, es decir, durante 16 años, es alcalde Francisco de la Maza, y luego, entre el 2016 y el 2021, es alcalde Joaquín Lavín. Es decir, salvo con el interregno de menos de un año de Carlos Larraín, la dupla Lavín de la Maza gobernó Las Condes desde el 92 hasta el 21. La verdad que son demasiados años de administración municipal y sin duda, y ahí concuerdo con la alcaldesa Peñalosa,
en tantos años las organizaciones se anquilosan, ocurren cosas, prácticas que en algún momento podían parecer discutibles, dejan de serlo, o al revés, entonces se producen este tema. Y yo creo que lo que había aquí, y me quedo, insisto, me remito a lo que dijo aquí en su minuto ayer el presidente del Partido Republicano, la lógica era que el que fuera a Las Condes tenía que, comillas, ordenar la casa. Y lo hizo Lira en Barnechea, lo hizo Merino en Vitacura, no lo hizo Peñalosa en Las Condes. Entonces, pero eso subyace es mucho más grande el punto. Lo de Santiago, Matías, yo te diría que tiene que ver con un tema de noción de realidad. O sea, en Santiago llega a dividirse la oposición y Iracy Hasler es reelecta de todas maneras. Entonces, acá, a ver, el riesgo podría llegar a existir, eso sí. Se sumó al panorama que no estaba muy fácil para Las Condes, se sumó ayer otra cuerda para el trompo, Sebastián Sichel. Claro, que dice que quiere ser el candidato a alcalde. Que quiere ser candidato a alcalde. Está viendo entre... ¿No te puedo creer? Sí, entre Providencia, Santiago o Las Condes. Son las tres que está evaluando también. Y son esas figuras nacionales, conocidas. Y es Providencia apostando a quedar de alcalde cuando se vaya Evelyn. Claro, probablemente ahí hay un espacio que también es una Claro, comuna... porque sale entre el Consejo. El Consejo vota entre ellos. Y necesitas ahí, bueno, ya ahí está la discusión que evidentemente necesita un consejo que sea favorable para la derecha. Está 50-50, creo, la última vez que chequeé. ¿Providencia? Sí. Pero siempre que vaya Evelyn claro. Matei, porque si no va Evelyn Matei a la no, reelección... siempre que vaya, pero es una alcaldía que la puedes negociar políticamente. Sí. Ahora, lo que pasa es que sin necesidad de ganar por los votos. La pregunta es, bueno, el punto. ¿Matei sale andando? Parece que sí. Pero yo creo que Rafa Berguán es el hombre. Va a ir no le hemos preguntado a nuestro querido no. Rafa Berguán si va a ir de nuevo de concejal. Pero el punto es que en Providencia Matei dicen que sale andando. Otro candidato que pueda salir es un poco más difícil. Y además tiene que ser, un poco al estilo Las Condes, un candidato que tenga el patrocinio de Evelyn Matei. Claro. El endorsement, dicen los gringos. Y que era lo que estaba solicitando. Vamos a ver qué dice Evelyn Matei, porque la alcaldesa Peñalosa, no sé si conversaron eso, Matías, entre todos los 500.000 temas, que ella decía, bueno, si Evelyn Matei me plantea otro desafío, hablamos, qué sé yo. ¿Qué significa exactamente eso? Que si Evelyn Matei le dice ya, no... No lo dejó muy claro al respecto. Yo pensé que podía ser otra comuna. Claro. Dice, pues yo llevo 20 años en esto, estoy aquí, voy a ir a la reelección, voy a dar la pelea. No. O sea, ella evidentemente un liderazgo local, ha hecho su carrera en esa municipalidad. Sí, más que tener una idea clara de cuál sería ese camino, ese derrotero, es yo dar la sensación de que ella pertenece a una orgánica y que Marcela Cubillos está en una acción personal. Dice, aventuras personales no ayudan en nada. Lo que quiere demostrar es que ella se va a poner debajo de lo que lo que el liderazgo del sector diga. Esa es la sensación que me quedó a mí con su respuesta, nada concreto. 8 de la mañana con 14 minutos. Hagamos una pequeña pausa un poco más distendida, aunque no tan distendida, digamos. Parece que mis capacidades para identificar diferencias en las fotos están muy menores, porque no logré encontrar, nos referimos a la foto trucada que la Casa Real envía a los medios de comunicación, en que aparece Kate Middleton en su primera aparición pública luego de una operación abdominal, que la tuvo, entiendo que más de una semana en una clínica. Aparece una foto con sus hijos. A propósito del Día de la Madre, que fue el domingo. El domingo, el Día de la Madre en Inglaterra. En los Reino Unido. Claro. Y aparece en esta foto, y resulta que la foto es publicada, y entiendo que el primero fue Associated Press, ¿no? Que dijo que eliminaba la foto porque la foto estaba trucada, y que la eliminaba. Y ahí, bueno, todo el mundo... Ahora, claro, uno dice, ¿a quién le importa la Kate Middleton y si truca o no truca su foto? Y tienen toda la razón. ¿A quién le importa? No, pero hay
Pero hay un par de detalles interesantes. Uno, para los seguidores de la realeza, etcétera, etcétera, es bueno, porque la transparencia respecto al cáncer del rey, lo que ya es un súper cambio de era para cómo se manejan en general las monarquías en Europa, pero en particular la monarquía británica, versus el secretismo sobre cuál es la enfermedad, qué tiene exactamente, de qué la operaron y por qué tan larga la recuperación y por qué la tienen tan, entre comillas, guardada. Porque el rey de a poco ha ido retomando las actividades y se han compartido fotos. Es el rey, ella todavía no es la reina, pero en fin, ¿por qué ese contraste? Pero lo otro que a mí me parece más interesante también, como dice Matías, el zapatero de zapatos, desde el punto de vista de los medios, ¿ya? Y de cómo las operaciones de comunicación que manejan las imágenes de las marcas, por un lado, pero que necesitan a los medios, y sobre todo cuando estamos hablando de política aquí, del rol político que cumple la monarquía. Y es mandar una foto y no decir que viene arreglada. Sí. La primera foto oficial, porque la otra fue una que le sacó el TMZ, TMZ, medio como de paparaseo, con su mamá en un auto como en Windsor, medio oscuro, que ahora dicen que también venía con trucos, no sé. Pero esta es la primera foto que mandan oficial, donde se la ve bien contenta, y resulta que está llena de detallitos, unos detalles raros, eso sí, como desprolijos, mal hechos, de Photoshop mal hecho, como que falta un pedacito de pelo, como que hay un pastelón como repetido. Consuelo? Se especula el chaleco de la niñita. ¿Pero con qué finalidad? ¿De esconder algo o sencillamente quería verse mejor? No tenemos idea, porque no parece que hubiese truco en la cara, salvo que hayan hecho estupendas las caras y después muy apurado el resto del cuerpo, pero ella sale a pedir disculpas y a decir que bueno, que como todo fotógrafo, que esta es una foto familiar y que como toda fotógrafa aficionada, le gusta retocar, ya que no dice esto, pero en el mundo de las redes sociales, en el mundo del Instagram, todos retocamos nuestras fotos, les ponemos filtros, las arreglamos, pero estos son arreglos como del cuerpo de los niños, del chaleco. Es una fotografía, por decirlo menos, rara. Y a lo que voy es que sucede cuando la firma, digamos, la monarquía quiebra un código con la prensa y en este caso con las agencias, que son las primeras que dicen: nosotros no aceptamos fotos trucadas, tenemos un estándar de cómo son las fotos que nos entregan nuestras fuentes finalmente. Entonces hay un quiebre de confianza y con la monarquía ni no solo entre las agencias y la monarquía, entre la prensa y la monarquía, sino con el público, de decir ¿por qué están publicando fotos arregladas? ¿Qué hay aquí detrás? ¿Qué nos están escondiendo? ¿Y por qué nos están escondiendo algo? Y ese es como el doble clic un poquitito más intelectual que se le está dando, o un poquito más profundo que se le está dando a, bueno, que me importa que venga trucada la foto de la princesa, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿podemos trabajar así? ¿En que somos amigos o no somos amigos? Somos amigos o no somos amigos, claro. Sí. ¿Podemos confiar en ti o no podemos confiar en ti? Exacto. Pero el punto, pero la oye, pregunta, y en una mujer ultra querida, adorada, ¿sí? Y que tiene una imagen de perfección, que no se le mueve un pelo, y con un manejo de marca impecable, solo quizás afectado por las peleas con su cuñada, digamos, pero bueno. Y en ese sentido, claro, con la Meghan Markle. Y en ese sentido, la pregunta es: ¿qué están escondiendo entonces? ¿No está postrada? ¿La foto era una foto de antes? ¿Una foto? Se abren. El problema es que te abre. Mejor no haber publicado nada, porque abriste mucho más a la especulación. 8:19 a.m. Ayer, y la Consuelo nos lo hizo ver y tiene toda la razón, ayer contamos lo que estaba pasando en Rosario, en Argentina, y contamos con bastante detalle lo que está ocurriendo ahora, pero no contamos algo que probablemente es fundamental entender. En Argentina, el narcotráfico es un problema, como en todas partes del mundo, y sobre todo en Latinoamérica, pero en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe más bien, está muy instalado. Y la ciudad de Rosario propiamente tal, que es la segunda ciudad más grande de Argentina, el narcotráfico impera. Hay varias bandas, la banda de los monos, los monos es la más conocida, y tienen un control férreo. ¿Por qué Rosario? Eso porque es puerto. Y es el primer puerto de la entrada al Paraná.
Eso te dice, ni siquiera qué vergüenza. Sí, No es lo que- debiera admitir. Es un puerto ¿Dónde fluvial, está es un puerto exactamente? fluvial. muy grande y que conecta con el interior de Argentina y que el río Paraná sigue hasta Santa Fe, Paraná, otras ciudades, pero es el primer gran puerto que hay en la entrada al Paraná. No Ya. muy a la entrada, viene adentrito, viene en el corazón de Sí, Argentina. y ahí es donde está la famosa hidrovía. ¿Por qué la hidrovía es relevante? Yo lo cuento, hace algunos años me tocó viajar en un avión no de línea. Bueno, para serle honesto, era el Tango 1. ¿Verdad? ¿El del presidente? Sí, sí, la única vez en mi vida que he visto un avión con parrilla. ¿Tenía parrilla? Parrilla. ¿Cómo? Así de Una parrilla. parrilla. ¿Y qué presidente iba ahí? No. Este era una gente, unos amigos míos que habían arrendado el Tango 1 de Aerolínea Argentina. Lo que pasa es que el Tango 1 es de la Fuerza Aérea. En algún minuto el Tango 1 Kirchner lo mandó a arreglar. Ya. Entonces él hizo que Aerolíneas le hiciera un Tango 1 réplica. Ah, perfecto. Ya. Y entonces, Y eso y era Ese era de Aerolíneas aerolínea y lo charteaba. y lo charteaba. Y ahí me tocó viajar en el charter. Entonces se iba por rutas distintas, alturas distintas, entre otras cosas para que el viaje, nosotros íbamos a Salta, para que el viaje durara un poquito más, para que alcanzara ahí el bife de vuelta y vuelta, alcanzara a quedar bien, digamos. ¿Ah? El bife más caro del mundo. No, de todas maneras. Para Aerolíneas no hay problema en los costos. No, para Aerolíneas los costos nunca han sido un problema. Bueno, volviendo a- Y entonces ahí nos tocó ver, y era muy impresionante porque tú veías por qué el potencial agroexportador de Argentina. Porque tú veías unos campos inmensos, cultivados, que al final del campo daban al río Paraná, y cada uno de estos campos tenía un muelle de carga. Entonces, la hidrovía es el lugar en el cual los barcos van haciendo acopio de la producción de soja, de girasol, de trigo, etcétera, y lo suben a los barcos. Entonces es un lugar fantástico para mover, y esos barcos se van a Europa, a Oriente, etcétera, etcétera, sin mayor control. Entonces, el que controla la hidrovía tiene una vía de salida de droga hacia Europa, hacia prácticamente todo el mundo, pero fundamentalmente hacia Europa tremenda. Y Entonces, el control de Rosario hace mucho rato de los grupos narcos. tienen Hace controlado, mucho. y varios intendentes se han ¿Y ido. son argentinos? ¿Es diferente a la...? Sí, parecía que sí. Bastante. No sé si hay- No si sé hay- si habrá Tren de Aragua, etcétera, etcétera. Probablemente, sí. Pero la de los monos son argentinos. La de los monos son argentinos. Y entonces, y asumió hace poco un gobernador que se llama Maximiliano Puyaro, cuyo principal interés era luchar contra el narcotráfico, que tiene controlado. Hay sectores completos de Rosario a los cuales no se puede entrar. De hecho, a uno le recomiendan, sabéis que mira, si vais por la ruta 7, no te cambies a la autopista porque vas a pasar por Rosario y eso es peligroso, en fin, etcétera. Bueno, pero el punto es que Puyaro empieza esta ofensiva, y lo primero que hace es intentar controlar las cárceles. Y lo empieza a hacer. Retirar celulares, terminar con los privilegios, etcétera, etcétera. Vimos la semana pasada unas imágenes, pero esto dura más tiempo. Y empezó a pasar una cosa súper curiosa, Consuelo Matías, y que es que Puyaro se declaró exitoso porque empezaron a disminuir las muertes. Hubo menos homicidios. Desde que asumió Puyaro para adelante empezaron, y junto con el control de las cárceles, empezaron a caer los homicidios. Y entonces, tanto él como Patricia Bullrich salieron a decir, bueno, ven que la estrategia es la correcta, ahora hay menos asesinatos, etcétera, etcétera. Pero hoy hay expertos hoy día que sostienen que el problema fue el contrario, que bajaron los asesinatos porque las bandas dejaron de pelear entre ellas y se pusieron de acuerdo en pelear contra el Estado. Y por eso hoy día el de la Nación de Buenos Aires titula Un consorcio narco en Rosario, haciéndolo título pregunta. Porque daría la sensación de que hay una alianza de fuerzas, que todo el narco, todas las bandas, se unieron en contra del Estado. Y ya van 4 muertos de gente completamente Lo que inocente. Clarín titula Violencia en Rosario, 28 detenidos en 4 días para intentar frenar el temido, así se le ha llamado, le puede tocar a cualquiera. Ese es el principio que rige hoy día en Rosario desde el crimen organizado. Y el crimen Ojo, organizado lo que dice es, o no sé, o negocian conmigo, o me dejan tranquilo, o lo que sea, o yo voy a ir matando gente ¿saben qué recuerda mucho porque esto? sí, Y Sí. traje la, arbitrariamente. y traje la crónica, la busqué, no me acordaba la fecha exacta. Esto se parece mucho al origen del nuevo Bukele. Alguien dirá, volvimos a Bukele. ¿Se acuerdan ustedes que Bukele el primer año
Después se supo por investigaciones del Faro y de Washington Post que Bukele tuvo una suerte de acuerdo con las maras, diciendo hagamos ciertos acuerdos que los líderes van a poder salir del país, vamos a hacer, y ustedes dejan que no los voy a extraditar. No los voy a extraditar, y bajó enormemente el número de homicidios el primer año de Bukele. Esto tuvo un día de furia. Esto fue en marzo del 2022, donde aparentemente las maras sintieron que Bukele había fallado en alguna de las partes del acuerdo. Hay conversaciones, hay audios al respecto, donde un representante de las maras habla con un representante de Bukele, le dice: ustedes rompieron un compromiso. Bueno, ese día fue el día de furia, y se parece bastante a esto. Hubo 62 homicidios a ciudadanos comunes y corrientes en El Salvador en un día. Y eso fue lo que movió a que Bukele dijera: la suya y 2 más. Ese día Bukele decreta régimen de excepción, suspende los derechos constitucionales y se funda el Bukele que nosotros conocimos ahora, este Bukele con las cárceles especiales. Entonces ¿por qué me vino a la cabeza? Porque ese día marcó mucho. No vaya a ser cosa, y no sería raro, que Milei, en un gobierno que le ha costado mucho, porque en su cabeza hay, nuevamente volvemos al caso de los zapateros ven zapatos, Milei ve economía, ve ahorros, ve bajas de costo, ve rebajas en gastos fiscales, ve privatizaciones, que Milei, y que le ha costado y le va a costar seguramente a la medida que sigan las complicaciones económicas y que la inflación suba y que la gente esté con pocos recursos a fin de mes, le cuesta tener apoyo, o le puede empezar a costar tener apoyo y empieza a decaer, que encuentre aquí Milei, con esta acción policial y militar y con esta intervención militar en Rosario, la provincia de Santa Fe, que encuentre el respaldo que le ha sido esquivo a Milei con esta acción policial. Patricia Bullrich tiene todos los incentivos, es la ministra de Seguridad, y con esta acción da la sensación de que puede poner el foco, porque así como a la Argentina le cuesta la inflación, le cuesta llegar a fin de mes, a los argentinos les duele mucho la inseguridad y les afecta mucho la violencia y la inseguridad que hay. Así que no se extrañen que haya un giro en el gobierno argentino en función de estos estados de excepción constitucional y la intervención militar en algunas poblaciones. Oye, gracias a los amables radioescuchas, gente que sabe mucho, más que yo, por cierto. No sé si le podré decir quién es. Bueno, no sé, que me diga por WhatsApp si puedo decir quién es. Pero un buen amigo de la casa y que ha estudiado criminalidad en nuestro país y en otros lugares. Pero como sea, lo que me dice es, y que además es uruguayo. Pero que ha vivido en Chile y hay varios de esos, Sí, hay ya varios. todos los queremos. Hay varios. No, bueno, ya, el punto me dice que las bandas en Rosario, las que están con el tema de la violencia hoy en día, son chiquititas, que son poco sofisticadas y que pero que siempre hubo como un pacto entre los carabineros, la policía de allá, entre los políticos, entre las bandas, y que las bandas grandes están en otro negocio, digamos, en esa zona, como el tema de la hidrovía. Dice que el tema de la hidrovía está como en otro negocio, como que es un tema paralelo, que no son ellas, que estas son más chicas. Puede ser. O sea, lo que es peor todavía para Rosario, porque estamos hablando de todo tipo de criminalidad en diferente escala, y que eso es lo que se habría roto, digamos, lo que se quebró es el pacto de protección entre política, policía y bandas, todos compitiendo, y que hay un grave problema de infiltración y de corrupción en las policías. El tema de Puyaro, el gobernador Puyaro, y esto se parece, lo de Bukele concuerdo contigo, pero se parece mucho más a lo que lo hizo el presidente Calderón. El presidente Calderón, cuando asumió en México, quiso terminar con ese statu quo en que gobernadores, en que todo el mundo pactaba con el cartel de Juárez, pactaba con los carteles, y terminó con ¿cuánto? ¿15.000 muertos? Fue una locura. Pero piensan, miren, hay uno de los volantes dejados en uno de los asesinatos, dice, escrito a manuscrito: esta guerra no es por territorio, es contra Puyaro y con Coni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia y que se respeten. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia. Puyaro cargará las muertes que Puyaro y con Coni carguen con las muertes inocentes. Dios mío. O sea, es la lógica de poner a la población en contra de la autoridad, decir, ¿saben qué? Ustedes lo que tienen que hacer es,
déjennos trabajar tranquilo, nos vamos a seguir matando entre nosotros, vamos a seguir yendo a controlar los territorios, pero no vamos a matar inocentes. Y si no, al que le toca, el juego de la viroca. Y es bien impresionante. Yo, estando de acuerdo con lo que te dice esa persona y entendiendo muy bien cómo funciona, es básicamente lo mismo que yo traté de explicar, digamos. O sea, la banda de los monos son las bandas que manejan el control local. Ahora, efectivamente, el tema de la hidrovía es lo grande y lo que pasa es que estos son ecosistemas. Una banda, un sistema, no existe sin el otro. Es decir, las bandas chicas no existen sin las bandas grandes y el control territorial es el que le dan las bandas chicas a las bandas grandes, es muy importante. 8:30. Oye, y a propósito de lo mismo, Bandas. tres cuartos de lo mismo, lo que está pasando en Haití es muy impresionante porque aparentemente, y por supuesto que se me perdió, aquí está, habría renunciado el primer ministro de Haití, Ariel Henry. Pero, ¿cuál es el tema con Henry? Que no es ningún santo, entre paréntesis. Pero la salida del premier fue una exigencia expresa de las bandas criminales que están controlando Puerto Príncipe. Pero este jefe de las bandas da conferencias de prensa en la calle. Sí, claro. Es básicamente en los hechos, de alguna manera, que hoy día cogobierna. Haití no tiene elecciones hace 5 o 6 años. Haití, sabemos lo que es, un país que siempre se ha dicho fallido, no tiene las instituciones adecuadas, no tiene instituciones, una pobreza enorme y una violencia. Las pandillas en manos, o sea, el país en manos de las pandillas, el país muy dividido geográficamente. Estuve conversando el otro día con unos haitianos que viven en Chile. Las familias que viven en el campo y las que viven en la ciudad, en Puerto Príncipe, hace mucho tiempo que no se pueden ver porque las carreteras y el país está completamente tomadas. O te quedaste allá o te quedaste acá. Es una situación extrema, donde el presidente se fue de gira para conseguir, justamente se fue a algún país africano, a Kenia, a buscar donde donde está el compromiso para llegar con nuevamente con una fuerza multinacional de paz que en este caso estaría manejada principalmente por Kenia. España también ha ofrecido soldados. Y se fue de viaje y no pudo volver. Y no ha podido volver a hacerse cargo del país, porque este primer ministro, Henry, no ha podido volver porque las mafias y los... Bueno, él está en Puerto Rico, ya Estados Unidos le ha dicho que se puede quedar en Puerto Rico o se puede ir a Estados Unidos. Él dice que quiere regresar. Hubo una reunión en Kingston, en Jamaica, donde estuvo Blinken, el canciller estadounidense, el secretario de Estado, el mandatario de Guyana, el primer ministro de Jamaica, también Andrew Holmes, y se ha decidido y sacó un video, ya Henry diciendo que renuncia, ya que cede finalmente al planteamiento, pero es lo que le está pidiendo el resto de la comunidad internacional también, ya toda la comunidad caribeña le está pidiendo que se vaya, pero a cambio de que haya un consejo de transición, y esa era la reunión en Kingston, también, donde hay empresarios, políticos, gente del gobierno actual, sociedad civil, pero no sé qué pasa con no sé qué pasa con las pandillas. No creo que las pandillas las puedas incorporar cuando al final son ellas las que están mandando, pero no que no van a ceder poder, o sea, van a estar disponibles para ceder cuotas de poder. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Exactamente. Y entonces, la idea es establecer este comité de transición donde todo el mundo participe, donde se pueda eventualmente, imagínate cuándo se podría llamar a elecciones, ¿verdad? Y solo por si se nos había olvidado que esto viene desde el asesinato del presidente. De Moise. El año 2021. Lo mataron en su propia casa, con connivencia de su propia guardia. Los únicos que decían que no se habían escapado de las cárceles eran los colombianos que lo mataron, no se quisieron ir. Porque los iban a matar. Exactamente. No quisieron irse, o sea, se vació la cárcel y se quedaron, aquí estamos. Exacto. No nos vamos. Y con el compromiso entonces de que llegue una vez más una fuerza multinacional como la que, ¿se acuerdan? La MINUSTAH de Naciones Unidas,
Unidas y que encabezó Juan Gabriel Valdés y que tenía importante presencia de uniformados chilenos. Y Mariano Fernández también estuvo ahí. También estuvo ahí. Todas las embajadas en este minuto han sacado su personal, los han sacado en helicópteros. El país está cerrado en la práctica. Dominicana cerró con ellos. Porque no hay todos los aeropuertos están cerrados. Los han tenido que sacar en helicóptero de lugares distintos porque el aeropuerto está bajo control de las bandas criminales. Así es. Un país en manos de las pandillas. 10 millones de personas viven en Haití, un país el primer país que se independizó en América, ¿verdad? La paradoja. Y que no logra salir cuando en un minuto tuve esa ventanita de oportunidad. Fueron 9 años cuando estuvo en la Minustad, tuvo bastantes instituciones. Sí, pero hay yo visité y ¿Tú fuiste? Sí. Ya me convidaron, pero no pude. Yo fui, porque además había mucha ONG chilena trabajando allá, estaba América Solidaria, estaba la gente de Techo, en fin. Y estaba la Minustad antes del terremoto. Me parece que también el terremoto afectó muchísimo. Pero era increíble, tú podías ir a Ciudad del Sol. A la gran población más peligrosa, digamos, de Puerto Príncipe. Estaba lleno de militares, obviamente, pero me acuerdo haber grabado ahí. Yo creo que vi eso. Sí, ahora, lo que pasa es que también es cuando se piensa que las dictaduras eternas son inocuas y finalmente aquí esto es todo obra de Duvalier, de la dinastía Duvalier. O sea, no nos olvidemos de Papa Doc y de Baby Doc, que fueron los que manejaron Haití como si fuera su casa, con corrupción, vudú, muerte, asesinato, persecución, destrucción de cualquier institución, no formación de cualquier institución. Finalmente eso llegamos. 8:36. Desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Para las empresas la seguridad es un tema. Contrata la protección inteligente de Securitas para tu empresa, porque una empresa segura es una empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad. Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en la TAM en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. Contratar tu SWAP 2024 en consorcio desde 3.090 pesos es muy simple y además conveniente, porque al contratarlo también participas en el sorteo de 1 millón de pesos. Relaja tu marzo, así de simple, porque es 100% online, fácil, rápido, relax, porque te ahorras todo el trámite. ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Cuando soplan vientos de cambio, algunas personas construyen muros y otras construyen molinos. Proverbio chino. En Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo. ¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante? ¿El gerente general? No. ¿El personal? No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número 1 en recaudación y cobranza en la TAM. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea. ¡Familia! ¡Nos vamos de viaje de verano! ¡Sí! Yo voy de copiloto. Pero yo elijo la música. Yo llevo los sanguchitos. Yo cargo el Toby. Yo escojo dónde pasamos a comer. Paren. Pero ¿y el auto? ¡Oh!
¿Planificaste bien tu viaje? Ingresa a mita.cl, elige el auto que más te acomode a ti y viaja. Porque además, no solo estarás sumando millas de nuevas aventuras, sino también estarás acumulando millas LATAM Pass. Mita Rentacar. Este verano, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. Este 2024, marzo no tiene que ser difícil. En serio, con Talana, el software de recursos humanos, retomar la gestión de tu equipo, preparar los desafíos del año y más, es posible en pocos pasos. Aprueba y gestiona solicitudes, firma documentos, coordina turnos y horas extras y establece nuevos desafíos en un mismo lugar desde tu teléfono. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana. No le des más vueltas. Contrata tu SOAP 2024 en Consorcio hoy mismo. Es fácil, rápido y 100% online. Entra a consorcio.cl y contrátalo desde 3,090 pesos. Además, todos participan en el sorteo de 1,000,000 de pesos. Relájate este marzo y déjanos el trámite a nosotros. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo. Porque un mundo sostenible es un mundo saludable. Clínica Alemana, junto a Desafío Levantemos Chile, está ayudando a disminuir las listas de espera en Chile. Conoce qué han hecho en clinicaalemana.cl. Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado, así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Aprovecha cada fin de semana para darte una vuelta. Prepárate y arrienda hoy tu auto en Mita Rentacar de manera simple y directa, ahorrando de filas y tiempos de espera. Porque con Mita elige tu destino. 8 de la mañana con 42 minutos. Hablamos en Off, en Radio Duna. Y saludamos al ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna. Buenos días, Matías, ¿cómo está usted? Bien, porque estamos con Consuelo Saavedra y Nicolás Vergara también. Saludos también para Consuelo y Nicolás. Gracias. Buenos días. Bueno, lo que se sabe siempre es que de las labores fundamentales de ese ministerio es la coordinación del Ejecutivo y el Legislativo, es empujar, llevar adelante y gestionar bien las agendas legislativas. A ver, usted me desmentirá y capaz que no pueda decirme todo lo que hay porque vienen los años electorales, y los años electorales es mucho más trancada la pelota, mucho más difícil, y alguien dice, bueno, le quedan pocos meses al gobierno más limpios de elecciones, y esto le pasa a cualquier gobierno. ¿Usted comparte eso que tiene, por así decirlo, le queda menos tiempo para poder sacar, y si es así, cuáles van a ser las priorizaciones legislativas del gobierno para sacar adelante las reformas y cómo van encaminadas? Bueno, en primer lugar, usted sabe que hoy día existe, por un lado, una enorme atomización parlamentaria, diversidad de fuerzas políticas como no había habido antes, incluso a veces muchos proyectos individuales que se expresan en el Congreso, y por otro lado el gobierno, el oficialismo no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, pero pese a eso hemos logrado ir destrabando el debate legislativo con un número récord de leyes aprobadas, 228 leyes aprobadas hasta la fecha, publicadas, son más las aprobadas. Solo para tener un dato comparativo, el promedio de todos los gobiernos antes fue de 149 leyes en los 2 primeros años de mandato. 149 ya vamos en 228. Y con leyes sustantivas como el rol primero, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos, la ley TEA, la LISAN, etcétera. El listado es largo. Ahora, obviamente, claro, siempre hay consideraciones políticas que tienen que ver con los tiempos electorales, que a veces dificulta la generación de acuerdos, pero nosotros vamos a seguir trabajando y promoviendo el diálogo con objeto de destrabar iniciativas que nos parece que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos, y esperamos que finalmente tenga un sentido constructivo de parte de las bancadas con el objeto precisamente de sacar adelante estas iniciativas.
El presidente, bueno, ayer en el contexto de los 2 años también, y con toda la discrepancia de si se avanzó, si no se ha avanzado, en fin, con la UDI también sacando como un hashtag, planteando lo contrario al gobierno, que en realidad no se ha avanzado, etcétera, pero al final hay que ponerse de acuerdo y hay que trabajar, ¿verdad? ¿Usted realmente cree que eso va a suceder? Porque estoy pensando también en el presidente, que hizo un llamado a llegar a consensos, por ejemplo, en la reforma previsional, que es una de las más relevantes que se está discutiendo, bueno, junto con la tributaria también. Pero se necesita consenso dentro de la coalición de gobierno también. Cuando hablamos de atomización, también hay atomización en la propia coalición de gobierno. Entonces, consenso es una palabra difícil cuando uno habla de una reforma tan complicada como la previsional. ¿A qué se refiere realmente el presidente? ¿Que no es una esperanza demasiado grande llegar a un consenso? Tenemos que generar mayoría para destrabar una reforma que Chile necesita. Es evidente que las pensiones no le permiten llegar a los pensionados a fin de mes. Se creó por la presidenta Bachelet en su primer mandato el pilar el pilar solidario. Este ha sido fortalecido con el paso del tiempo. Ya tenemos la PGU. Existe un compromiso del gobierno de aumentar el monto de la PGU, lo que está asociado al pacto fiscal, porque se requieren recursos permanentes para financiar un gasto permanente. Exacto. Pero en lo que respecta al pilar contributivo, existe también un diagnóstico compartido que es necesario modificarlo, transitar un verdadero sistema de seguridad social, garantizar pensiones dignas, que los pensionados puedan llegar a fin de mes, algo que ya no acontece, y esto ha estado trabado durante mucho tiempo. El diagnóstico existe ya desde el año 2008, y estamos en el año 2024, y por tanto nosotros creemos que es imprescindible sacar adelante esta reforma. ¿Qué es lo que hemos planteado como gobierno? En primer lugar, flexibilidad en las propuestas. El gobierno tiene una propuesta original, hemos ido planteando alternativas que permitan generar un acuerdo, entendiendo que existen puntos de vista visibles. Pero el principio básico a nosotros nos parece necesario consagrar en la reforma. Y es que una reforma que tiene como eje central el aumento del monto de las pensiones debe traducirse en un aumento de las pensiones hoy, y no en 3 o 4 décadas más. Tenemos que mejorar las pensiones de quienes hoy día están pensionados, de quienes están pronto a pensionarse, y por cierto consagrar estos aumentos para el futuro. Ministro, ¿cómo entra un debate técnico respecto del mejor mecanismo? Y bueno, más que defender consignas, yo creo que aquí es necesario ponerse de acuerdo en una fórmula que garantice que este principio esté debidamente resguardado en la reforma, porque finalmente lo que le da sentido. Ministro, 2 elementos. Usted asocia, y es algo novedoso y que no había visto, usted asocia el aumento de la PGU, que forma parte de la reforma previsional, con el pacto fiscal. Es decir, sin uno no hay otro. En el marco de la reforma previsional se aprobaron elementos específicos de la PGU para su fortalecimiento. Pero si queremos dar un salto sustantivo, obviamente eso implica recursos permanentes. Todo gasto permanente del Estado tiene que estar asociado a una fuente de ingresos de carácter permanente. O sea, en el pacto fiscal hemos planteado 2 proyectos. El primero de cumplimiento tributario, que tiene por objeto algo básico, que los tributos que actualmente existen se paguen, se cumplan. Y por tanto contar con... Pero eso no es el pacto fiscal, ¿o sí? Que no haya formas de evasión o elusión fiscal. Y por otro lado, el aumento de tributos, que es un proyecto que se va a presentar una vez que concluya el diálogo que está liderando el ministro Marcel, sobre la base de escuchar no solo actores políticos, sino que actores sociales, del mundo del trabajo, del mundo de la empresa. ¿Ese proyecto cuándo se va a presentar, ministro? Ese proyecto, esa pata, digamos, la pata tributaria tradicional, de qué sube, qué baja, cómo se compensa, esa parte del pacto fiscal, ¿cuándo se va a presentar? Porque se ha ido entregando como por gotitas, socializando con diferentes actores. ¿Cuándo se va a saber finalmente esto es lo que plantea el gobierno? Bueno, primero el pacto fiscal comprende varios proyectos de ley. Claro, por eso lo digo, esta última es aumentar la recaudación tributaria. Claro. Y eso tiene que ver con el primer proyecto, que es el de cumplimiento tributario, y el segundo, el de modificación tributaria. Pero adicionalmente tiene proyectos asociados a generar condiciones para el emprendimiento, el crecimiento, la inversión y el empleo. Y ya se presentó, por ejemplo, el proyecto que se refiere a permisos sectoriales. Exacto. Una persona cuando emprende, cuando invierte en Chile, sea grande o chico, tiene que pasar por una cantidad de trámites, y la burocracia muchas veces significa que los tiempos de respuesta sean muy lentos. Y nosotros nos hemos planteado rebajar el estándar, pero sí
que haya mayor eficiencia al momento de responder. Claro, también está el del sistema de impacto ambiental. Una persona que inicia un emprendimiento. También está el del sistema de impacto ambiental, también está el de elusión, pero yo le pregunto específicamente tributario. ¿Cuándo lo vamos a conocer? En el mes de marzo debiera concluir el diálogo y, bueno, con posterioridad debiera presentarse. El proyecto, estamos hablando el proyecto que se refiere a tributos propiamente tal. Claro. Sí. Y aparte de eso, tenemos una serie de proyectos que hemos presentado, que se están tramitando, otros que se van a presentar, para garantizar la eficiencia en el gasto público. Y eso es toda la agenda de probidad, transparencia, mejorar también los tiempos de respuesta respecto de cuando el Estado realice alguna tarea. Y es, bueno, hay proyectos que ya se han presentado y otros que se van a presentar próximamente. Ministro Elizalde, y volvamos un segundito a la de pensiones, que fue tan discutida, tan tironeada y al término de la legislatura anterior. Pasó por la Cámara de Diputados, pero la idea de legislar fue, algunos dicen cascarón, pero le faltan muchas de los ejes fundamentales que el gobierno quiere empujar. ¿Cuál es la parada? Disculpen lo coloquial, pero ¿cuál es la parada con la cual el gobierno se enfrenta y cuáles son los elementos que ustedes van a elegir, considerando la realidad de las mayorías o no que tienen en el Senado? ¿A qué cosas van a sacrificar? ¿Dónde van a priorizar para poder aprobar esto? Bueno, efectivamente este proyecto está hoy día radicado en el Senado y en primer lugar yo espero que venimos en un espíritu o sentido constructivo para poder sacarlo adelante. Quiero hacer mención en primer lugar a la necesidad de la reforma de pensiones. No cabe duda que el sistema de FP no está dando respuesta al esfuerzo que hacen las personas que trabajan y cotizan regularmente, porque se ha fortalecido el pilar solidario, pero tenemos que hacer una reforma respecto al pilar contributivo, el que se financia con las cotizaciones de los trabajadores y que ahora va a tener una cotización adicional de los empleadores. En este contexto, obviamente, nosotros hemos estado dialogando con los distintos actores políticos, con representación parlamentaria y poniendo sobre la mesa distintas fórmulas y alternativas. Pero lo que nos interesa consagrar, porque eso es lo que le da sentido a una reforma de pensiones de esta naturaleza, es que el aumento de las pensiones sea cuanto antes posible. Porque una fórmula que no incorpore elementos de solidaridad intergeneracional tiene el problema de que el aumento de las pensiones se va a expresar de manera sustantiva en varias décadas más. Y los pensionados no pueden seguir esperando. Tampoco las personas que están a punto de pensionar. Y sobre ese criterio hemos planteado alternativas de elementos de seguridad social que deben ser considerados. Y bueno, estamos en este proceso de diálogo permanente. Hay otras propuestas que nos han planteado otros actores, estas se están analizando. En fin, yo espero que finalmente podamos arribar a un entendimiento que permita destrabar una reforma respecto al cual todos los actores no han prosperado. ¿Hay líneas rojas, ministro? Porque es muy genérico lo que nos plantea. Gobiernos anteriores también. O sea, aquí existe un diagnóstico generalizado de que hay que mejorar el sistema, que hay que reformarlo, pero las propuestas que se han planteado hasta ahora no han prosperado. Le insisto, si es que hay líneas rojas, porque usted plantea, y probablemente no puede decir más porque usted es quien negocia, pero ¿tiene el gobierno líneas rojas en materia de pensiones? A mí no me gusta el concepto de líneas rojas. Sí me parece más constructivo el concepto de cuáles son los objetivos que queremos lograr con una reforma, un proyecto de ley o cualquier iniciativa que se tramite en el Congreso. Porque finalmente sobre esa base se puede desarrollar un debate técnico de cómo se consagra ese principio o cómo se logra ese objetivo. Ministro, y en eso... Por eso hemos planteado que es necesario que la propuesta tiene que hacerse cargo del drama que viven los pensionados hoy. ¿Y cómo se hace cargo la propuesta del aumento de las pensiones efectivo que generó la pensión garantizada universal, la PGU? Que la PGU se refiere al pilar contributivo. No, perdón, es que estamos hablando de las pensiones. Perdón, el pilar solidario, las pensiones, la PGU se refiere al pilar solidario. Pero las pensiones subieron. Sí. Y mucha gente vio incrementadas sus pensiones en cantidades bastante importantes en proporción al monto que recibían, y por lo tanto el alza de las pensiones ya ocurrió junto con la aprobación por la gran mayoría del Parlamento, no es una obra de un solo gobierno, de la PGU. Entonces ya las pensiones han mejorado. Entonces, ¿qué parte en la mejora de las pensiones ustedes le atribuyen a la PGU que ya está vigente? Muy importante.
la PGU muy importante. La presidenta Bachelet, cuando quedó el pilar de... No, pero fue el presidente se hace Piñera. cargo de un número significativo de personas que no tenían pensión, o que la densidad de sus cotizaciones no era suficiente, o que teniendo cotizaciones las pensiones eran bajísimas. Y por eso se crea en su momento la PBS, la pensión básica solidaria, y el aporte previsional solidario, y que después se transforma en PGU a través de los sucesivos gobiernos, que además van aumentando el monto de las pensiones del pilar contributivo, perdón, del pilar solidario. Del pilar solidario. Sí. Y a nosotros nos parece que eso tiene que seguir siendo fortalecido, y por eso está considerado el aumento de la PGU, y hemos señalado que... Claro, pero con eso se consigue aumento de la pensión, que es el objetivo que ustedes buscan. Pero es que también hay que hacerse cargo de las personas que cotizan regularmente, que tienen pensiones bajas. No, pero sí, la PGU tiene que ver con el monto de la pensión, no con la densidad de la cotización. Y en todo caso, la propuesta que ustedes plantean tiene que ver con densidad de cotización. Es decir, a mayor densidad de cotización, mayor aumento de la pensión. También se hace cargo de la densidad de cotizaciones. Precisamente porque creemos que es necesario generar un incentivo a la cotización. Entonces la persona... Claro, pero ese le va a llegar después a la persona que cotice, no ahora, pues. Perdón, no le escuché esa parte. No, que si es un incentivo a la cotización, el cual todos estamos de acuerdo, el beneficio le va a llegar a la persona que empieza a cotizar ahora, le va a llegar después. A los anteriores no les va a llegar. La única forma es con mecanismos solidarios, o sea, del pilar solidario. Sí, pero hay personas que han cotizado mucho tiempo y sin embargo tienen pensiones muy bajas, y eso ocurre hoy. Por favor, Nicolás, busca una planilla o una liquidación de pensión. Separe los aportes del Estado y vea qué es lo que se financia a través del sistema de AFP propiamente tal. Y los montos son muy bajos. Es que lo que pasa es que, ministro, hablar de montos por mucho tiempo debieran tener un aumento en su pensión. Montos bajos o altos es muy relativo. Lo que probablemente hay que hablar es de densidad de cotizaciones. Si alguien cotizó durante un periodo muy largo de tiempo, está el informe de David Bravo, hay varios informes. Si alguien cotizó tiene una densidad de cotizaciones importante, obtiene tasas de reemplazo mucho más altas. Entonces, el tema de decir que la gente cotizó muchos años, es decir, porque de sus palabras uno podría inferir que quien cotizó toda la vida en una AFP consigue una pensión baja. La verdad es que quien cotizó toda la vida en una AFP consigue, respecto a la renta que recibía, una pensión que puede bordear el 60 o el 50 o el 60% como tasa de reemplazo. El tema práctico es si esa persona ganaba 200.000 pesos y cotizó por 200.000 pesos toda la vida, y su tasa, y por lo tanto su jubilación va a ser de 120.000 pesos, esa va a ser muy mala, pero no tiene que ver ni con cómo la administró la AFP, ni tiene que ver con nada, tiene que ver con que las rentas eran muy bajas. Sí, pero su planteamiento, que de toda lógica, tiene que va a ser un matiz o una diferencia, y eso tiene que ver con que la tasa de cotización en Chile es baja. A ver, para generar nadie lo discute, para que la gente se traspasara al sistema de AFP, entonces estableció una tasa de cotización del 10%. Por cierto, y fue un error, el no aumentarla en el tiempo fue un error, efectivamente, sí. Y de eso no cabe ninguna duda. Un retraso en una reforma que se debería haber aprobado hace más de una década. Claro, pero es que aquí no estamos discutiendo sobre el aumento, estamos discutiendo sobre los empleadores, que por lo demás no va a ser inmediata, porque esto requiere una progresión, gradualidad. Requiere que año a año vaya aumentando la tasa de cotización que es de cargo del empleador. Y ahí entonces se aumenta la tasa de cotización, eso permite tener más recursos para financiar pensiones. Pero en este mismo programa, la ministra del Trabajo... de las personas que han tenido regularidad en cotizaciones, que hoy día están jubilados y que tienen pensiones muy bajas. Hay que hacerse cargo de esa realidad, y por eso hemos planteado este elemento de seguridad social dentro de la reforma, para que las pensiones del pilar contributivo aumenten hoy y no en varias décadas más. Y simultáneamente hemos planteado el fortalecimiento del pilar solidario. Ministro Lizalde, nos quedan 2 minutitos. Las reformas políticas, yo sé que no están en la prioridad número 1, pero las van a abordar, porque en la propuesta constitucional se había llegado a ciertos acuerdos y hay cierto consenso entre todos los expertos en que hace falta hacer reforma al sistema político, que es muy poco sexy y probablemente poco reitinero, pero parece ser muy relevante. ¿Se van a abocar a eso? Bueno, efectivamente tenemos un desafío como país. La atomización de las fuerzas políticas hace muy difícil la construcción de mayorías con el objeto que el país avance en algún sentido. Y eso dificulta la generación de acuerdos que son fundamentales para Chile. Y por eso hemos señalado que nosotros no descartamos una reforma del sistema político. Hemos señalado que las prioridades del gobierno son de carácter social, pero obviamente si existen condiciones para avanzar en un acuerdo amplio con el objeto de generar
que existan fuerzas políticas más representativas, bienvenido sea. Y por tanto nos parece que es necesario sin duda abordar ese debate y a través de distintos mecanismos que se han aplicado en otras democracias del mundo con el objeto de fortalecer la democracia con fuerzas políticas que son más representativas. Ministro Álvaro Elizalde, ministro secretario general de la Presidencia, muchísimas gracias por recibir el llamado de Duna. Gracias, ministro. Que tengan una muy buena muy bien. Gracias, buenos días. Nos vamos nosotros. Hasta mañana, que tengan buen martes. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Así? ¿O más feliz?